Vamos a ver algo muy interesante que está sucediendo hoy en día. Es muy importante que los creyentes podamos tener una perspectiva bíblica de lo que está sucediendo en estos tiempos y de lo que va a suceder después. Es decir, el creyente no se puede dar el lujo de tener una perspectiva del mundo fuera de una perspectiva bíblica. Es tan importante que el creyente aprenda a tener una perspectiva bíblica acerca del mundo y acerca de estos últimos tiempos. Entonces, miren, vamos a leer rápidamente la Biblia en nuestras Biblias, lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura, dice Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí hay algo muy interesante, porque si buscamos lo que la palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios, vamos a leer de una vez 2 Corintios, porque esto es importante poderlo relacionar con Génesis. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 nada más. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Y después el 4, fíjese, de una vez vamos a leer el 4. Porque si el que viene predicando otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que ya habéis recibido, dice, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien o lo soportáis. Bien, ¿qué fue lo que hizo la serpiente o qué fue lo que hizo el enemigo cuando tuvo ese encuentro con la mujer en el Edén, en medio del huerto, en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice la Escritura que la serpiente, lo primero que le dijo fue: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. Y esto es muy importante como punto de partida. ¿Por qué? Porque lo primero que la serpiente hizo fue atacar lo que Dios dijo. Lo primero que el diablo hace para decepcionar, para engañar, con el propósito final de hurtar, matar y destruir, es hablar en contra de la palabra. El espíritu del anticristo, que según el apóstol Juan ya se estaba moviendo desde su época. Hay que recordar, solo como un punto de referencia, que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que vivió, inclusive después que Pablo, y fue el último que escribió. Es decir, las cartas de Juan y el evangelio de Juan fueron los últimos que se escribieron de los 3 evangelios, de los 4 evangelios. Incluyendo el último libro, que es Apocalipsis o Revelación. Pero lo importante aquí es que el espíritu del anticristo tiene que ver, y muchos se imaginan que el número de la bestia, el 666, y muchos hablan acerca de, o piensan acerca de los últimos tiempos y el anticristo, la persona del anticristo, la gran tribulación, etc. Pero el espíritu del anticristo tiene que ver con todo aquello
que sea contrario a Cristo. Pero no solo eso, sino cualquier corriente, cualquier espíritu que insta, incita, trabaja, provoca, opera en contra del Espíritu de Cristo, de la voluntad de Cristo, de la palabra de Cristo. El espíritu del anticristo es toda aquella sistema de pensamientos, formas, maneras de pensar o de actuar o de ser con el propósito de contrarrestar o minimizar o alejar a las personas del verdadero evangelio de Jesús. Así como nosotros hemos predicado y hemos dicho que Dios nos llamó a todos los creyentes a aborrecer el mal y a aprender a apropiarnos de todas las cosas que Dios ya nos dio a través de la fe, para que el mal, la enfermedad, la escasez, la pobreza, todo aquello de lo cual ya Cristo nos redimió, se quede lejos, se aleje de nosotros. Así también el espíritu del anticristo quiere hacer que las personas se alejen del verdadero conocimiento de Jesús. Y ejemplos hay demasiados. Hay 3 universidades, escuché que había 3 universidades, entre otras, pero una de las 3 universidades más prominentes de los Estados Unidos, que son Harvard, que son la universidad de, ¿cómo se llama? Creo que es la universidad de, no sé si es Yale, la universidad de Yale, y la universidad de Princeton. Son una de las 3 más importantes universidades en los Estados Unidos. Y estas universidades, muchos años atrás, quizá 40, 50 años, cuando recién se empezaron su oficio y quizá todavía lo realizaron 30, 40 años atrás, no tengo el dato exacto, pero en todas ellas era necesario estudiar la Biblia, era necesario escribir acerca de la Biblia y era como parte la Biblia y estudiar la Biblia y tener estudios respecto a la Biblia era parte de las reglas que todo estudiante tenía que cumplir para estar en esas instituciones. Pero hoy en día, como lo decíamos en otro tiempo, cerca de un 25% de todos los estudiantes son afines con el ateísmo y más del 30% de los maestros de las universidades son ateos. Así es que en las universidades hoy en día hay toda clase de filosofías, de huecas sutilezas, que el único propósito que tienen, unas enseñan una cosa, otras enseñan otra, unos tienen un sistema de pensamiento, otros tienen otro sistema de pensamiento, pero el propósito de todas ellas es alejar a las personas, en este caso a los estudiantes, alejar a las nuevas generaciones de que se acerquen a Cristo, de que se acerquen al verdadero evangelio de Jesús. Ahora, si nosotros no aprendemos a ejercitarnos en la fe, si nosotros no conocemos a Dios y no enfocamos nuestras vidas a aprender acerca de la palabra, a aprender acerca de nuestro Dios, recuerde que no podemos conocer a Dios sino solo a través de la palabra, que no podemos conocer a Cristo y todo lo que Cristo hizo y todo lo que ya nos concedió por gracia, si no es a través de la palabra. Así es que seguramente tú te has preguntado, y muchos se preguntarán, no podemos vivir en una ingenuidad, en una falsedad. No podemos decir que somos creyentes cristianos y que estemos viviendo una cristiandad falsa. Y no me malinterpretes, ¿a qué me refiero? La palabra de Cristo es poder. La palabra de Cristo es justicia, salvación, restauración.
Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Lo que Él nos redimió, lo que Él nos regaló por gracia en su obra terminada, completa y perfecta, es para que tú y yo lo experimentemos. Así es que no podemos vivir un cristianismo falso en el sentido de decir que amamos a Dios, pero no tenemos ninguna experiencia con el poder de Dios, pero no tenemos ninguna experiencia, no hemos podido disfrutar nada de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y créeme que si ponemos a escudriñar la palabra y nos ponemos a listar cada cosa que nos fue concedida en la Escritura, hay miles de promesas, y el nuevo pacto en Cristo Jesús se basa en las mejores promesas. Así es que el hecho de la importancia de que tú y yo no solo seamos enseñados, instruidos en la justicia, edificados en la palabra, pero es necesario que conozcamos a Cristo, que tengamos una experiencia con Cristo, una relación personal con Cristo y con su palabra, entendiendo todo lo que significa lo que ahora somos en Cristo. Porque para muchos creyentes es difícil entender que hemos sido totalmente perdonados. Muchos creyentes no saben cómo lidiar con esto, y muchos creyentes, por no decir que la mayoría, piensan que el pecado es necesario para poner límites en la vida de las personas. Y ciertamente la ley puso límites en la vida de los hombres desde Moisés para que el hombre no se pervirtiera sobremanera. Pero fuimos redimidos de la ley y del poder de la ley y del poder del pecado, con el propósito de aspirar a vivir como Cristo Jesús conquistó por nosotros, libres del pecado, libres de una conciencia que nos condene y libres del pecado. ¿Por qué? Porque muchos no entienden que en el creyente nacido de nuevo ya no hay una naturaleza pecaminosa. Todo hombre que no conoce a Cristo tiene una naturaleza pecaminosa, Romanos 6:6. Y la Escritura lo describe, por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero muchos no comprenden, la mayoría no comprenden que tenemos una nueva naturaleza. Y aunque muchos dicen que somos nueva criatura en Cristo Jesús, y muchos conocen este versículo, 2 Corintios 5:17, no saben cómo se interpreta, no saben qué significa. No lo pueden relacionar con Romanos 8:15, no lo pueden relacionar con Gálatas 4:6, que dice: y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Muchos no saben qué significa esto. Muchos piensan que es algo simbólico, pero prácticamente hasta literal lo podríamos entender por sentido común. Muchos no entienden acerca de lo que dice Romanos 4:24, que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Así es que nuestro espíritu es el que es nuevo, no nuestra alma, no nuestro cuerpo. Por eso el poder del Espíritu en nosotros, la palabra del Señor, permite que nuestra alma sea renovada para que todo el poder y la bendición que ya está en nosotros en el ámbito espiritual, en nuestro espíritu, porque 1 Corintios 6:17, muchos no lo comprenden, lo leen y lo describen, pero lo han visto muchas veces, pero no entienden la perfección de esto. 1 de Juan 4:17, 1 de Corintios 6:17, dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con él. 1 de Juan 4:17 dice: como Jesús es, así somos nosotros en nuestro espíritu. Y el propósito de Cristo es que en nuestra alma, delante de los hombres, en nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestra vida misma, podamos experimentar lo que Jesús es, que lo que Jesús es se manifieste con poder en todo lo que hagamos. Y la única manera de hacerlo es como lo describe en Efesios capítulo 4, pero también lo describe Romanos capítulo 12. No podemos ser transformados si no somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Es la palabra del Señor que va a renovar nuestras mentes, y entonces nuestras vidas van a ser transformadas. La Biblia Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice acerca de Romanos 12:2: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
Y nuestra manera de pensar no va a poder cambiar si no es a través de conocer la benignidad y la bondad de Dios. Hay quienes creen que Dios hace juicio, que Dios manda enfermedades, que Dios está juzgando al mundo y en tiempo, y eso es completamente antibíblico. Eso lo único que hace es separarte de cambiar tu manera de pensar. Todo aquel que piensa que Dios juzga el pecado, que Dios está enojado contigo, que Dios hace juicio, que está matando personas, que está actuando con justicia y con juicio hoy en día, lo único que está haciendo es permitiendo que su manera de pensar no cambie. Y si no cambia tu manera de pensar por la palabra, entonces nunca vas a ser transformado y nadie va a enterarse, nadie va a ver en ti que hay un cristiano adentro. Y muchos creyentes van a morir vacíos por fuera y llenos en la plenitud de Cristo por dentro. Y van a ir con Cristo, sin lugar a dudas, si son creyentes nacidos de nuevo. Pero ¿por qué morir llenos en nuestro espíritu y vacíos en nuestra alma y en nuestro cuerpo? Si debemos de glorificar a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, porque ambos le pertenecen a Dios. Y Él nos ha dado el fruto del espíritu para tener esa personalidad de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristo nos ha dado todos los recursos para que el Espíritu de Dios opere juntamente con nosotros. Muchos no entienden que Dios ya se movió en Cristo Jesús y esperan que Dios se mueva. Y ciertamente Dios se mueve, pero ¿cómo? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es que funciona? Bueno, Él nos dio su Espíritu. Él nos dio el poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú no te mueves, el poder de Dios no se mueve contigo. Recuerda que Dios no bajó y abrió el mar rojo. Fue Moisés que abrió el mar rojo. Fue el poder de Dios, pero fluyó a través de Moisés. No fue Elías. Perdón, no fue Dios que decidió que descendiera fuego del cielo y Él actuó por su propia cuenta. Tuvo que presentarse Elías a manifestar, a definir, a decidir. Claro que Moisés fue inspirado por Dios para hacer lo que hizo. Claro que Elías hizo lo que hizo. Claro que Eliseo fue inspirado por Dios y el poder de Dios se movió en ellos. Así como en David, así como en el espíritu excelente de Daniel, de José, de Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos no entienden y esperan que Dios haga y que Dios se mueva y le echan toda la responsabilidad a Dios y no se hace nada de parte de nosotros. O las personas no esperan, no pretenden hacer nada y entonces Dios no puede moverse. Es decir, muchos creen que Dios va a descender del cielo, que Dios va a operar, como si Dios estuviera esperando que alguien le diga, muévete para que Dios se mueva. Muchos piensan en que por causa de la repetición y por causa de las multitudes que se juntan, van a convencer a Dios que se mueva. Dios ya se movió. Dios ya conquistó. Muchos piensan que Dios es tan poderoso que nunca ha perdido una batalla y nunca lo hará. Pero Dios no tiene conflicto con nadie. No hay nadie con quien Dios tenga conflicto. Venció al diablo en la cruz del Calvario. El diablo quedó aniquilado. No hay ningún contrincante más. La guerra ya terminó. Dios no está peleando ninguna guerra. Cualquier cosa que pase en este mundo y en lo que la Escritura habla en las profecías acerca de este mundo, que en el tiempo final y cuando venga el milenio y cuando todas las naciones vengan a querer hacer guerra, estamos hablando de cosas físicas. Pero espiritualmente la guerra ya terminó. Dios, Cristo hizo la paz con los hombres. El diablo está aniquilado. Y es lo que mucha gente no entiende. Así es que es tan importante que tú y yo aprendamos a conocer. Te decía que por qué cuando pensamos y no entendemos la naturaleza de un Dios benigno y bueno, y eso solo lo podemos hacer a través de la Escritura. ¿Qué hacemos?
impedimos ser renovados en nuestra mente? ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña en Romanos 2, en Filemón 1:6, que solo la benignidad y la bondad de Dios nos permiten, nos guían al arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo se acercó a su padre después de que había perdido todo, cuando venía derrotado y que quería convertirse en un esclavo, en un siervo como los siervos que tenía su padre, y que él empezó con su letanía y a hablar a su padre y a decirle, y su padre lo detuvo en la mitad de sus expresiones incorrectas, aunque el mal lo enseñó a volver en sí a este joven. Pero entonces el Padre le expresó el amor, la compasión y la misericordia, el poder de la restitución. Y cuando el Padre le ofreció a su hijo menor, el pródigo, todas estas cosas, el muchacho cambió de manera de pensar. Recibió la benignidad del Padre. Y no solo había vuelto en sí, pero ahora cambió su manera de pensar y pudo entender el gran amor que tenía el Padre, pudo entender el poder del perdón, pudo entender el poder de la restitución, pudo entender el amor y la bondad del Padre para con él. Y fue restituido como hijo. Este es el carácter de nuestro Dios y de nuestro Señor y el carácter de Jesús. Y por eso Dios nos hizo nacer de nuevo en un espíritu perfecto, creado en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era necesario que viniera y habitara entre nosotros. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, así lo describe la Escritura en Efesios capítulo 1. Así es que nuestro espíritu es tan santo y tan perfecto como Jesús, porque es uno con Cristo. No puede haber una unidad perfecta, y la Biblia lo declara así, si no hay un espíritu perfecto en nosotros. Así es que es tan importante que tú y yo aprendamos. Ahora, el diablo va a venir y va a atacar la palabra. Déjame decirte algunos datos importantes antes de seguir hablando de la Biblia. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchos creyentes hoy en día que seguramente vinieron a Cristo, conocieron a Cristo a través de personas, a través de alguien que les compartió, a través quizá de una organización, pero tuvieron una experiencia genuina. Muchos de ellos, o la mayoría de todos los creyentes, tuvieron una experiencia genuina con Cristo y por eso siguen convencidos de que Cristo Jesús es el Salvador de nuestras almas. Por eso siguen convencidos de que en Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso siguen convencidos en tener fe en Jesús, en creer en Jesús. Pero déjame decirte algo muy interesante. ¿Cómo es posible que un creyente nacido de nuevo pueda caminar de una manera victoriosa si no cree en la veracidad, en la perfección, en la fidelidad de la Biblia? ¿Cómo un creyente puede caminar en el poder de Dios, en la gloria de Dios? ¿Cómo un creyente puede apropiarse de todo lo que le fue concedido por gracia en Cristo Jesús? ¿Cómo un creyente puede conocer más a Dios de lo que lo conoce como Jesús, que vino, murió en la cruz y resucitó para salvarnos? ¿Cómo un creyente puede conocer más a Dios, al Padre, al Hijo? ¿Cómo un creyente puede conocer al Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas? ¿Cómo un creyente puede conocer en dónde poner su mente y su corazón? ¿Cómo apropiarse de las bendiciones que ya nos fueron concedidas y dadas por gracia en Cristo Jesús si no cree en la Biblia? Hay creyentes que no tan solo no creen en la Biblia, pero hay otros creyentes, hay creyentes que no aman la palabra, no leen la Biblia. Y recuerda que esto lo decimos para aprender, no lo decimos en ningún momento para que te sientas mal o condenado. No es el propósito, pero es muy importante que entendamos la perspectiva. Porque hay muchos creyentes que
pues de alguna manera genérica creen en la Biblia, pero no conocen la Biblia. Pero hay otros muchos creyentes que aunque saben de la Biblia, es decir, conocen que la Biblia existe, no creen en la Biblia. Hay toda una serie de creyentes, no sé qué tantos, pero hay toda una serie de creyentes que creen que la Biblia es del pasado. Y ahora hay que conducirse con... hay que aplicarnos a la sociedad. Pero ¿cómo podemos caminar en victoria si no tenemos la palabra? Aunque tengamos todo el deseo, aunque tengamos todas las intenciones, aunque tengamos todo el corazón para caminar con Dios, para amar al Señor y para serles fieles al Señor, ¿cómo lo podemos hacer sin la Biblia? Y quizá te has preguntado por qué muchas veces no podemos apropiarnos de las bendiciones, como por ejemplo de la salud. ¿Por qué a veces no sanamos? ¿Por qué a veces otras personas nos sanan? ¿Por qué no prosperamos? ¿O por qué otras personas no prosperan? ¿Por qué no caminamos en el éxito? ¿Por qué es tan difícil poder apropiarse de un milagro? ¿Por qué suceden estas cosas? Pues es muy sencillo. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Y la incredulidad, que es parte de la función del espíritu del anticristo, del espíritu de la sociedad, de la filosofía, de las sutilezas de hoy en día, son una fuerza que influyen en las personas, que se oponen a la fe y que impiden que la fe pueda manifestarse. La fe es la mano que apropia. Tú necesitas conocer primero todo lo que Dios te ha concedido. Tú y yo necesitamos conocer la palabra. Sin conocimiento, ¿qué vamos a solicitar? ¿Qué vamos a demandar? ¿Qué vamos a luchar, buscar y obtener si no conocemos? Así es que primero tenemos que conocer. Segundo, tenemos que entender correctamente. Tercero, tenemos que creer correctamente. Y cuarto, tenemos que permanecer. Cuando permanecemos en la palabra, entonces estamos poniendo nuestra fe en acción, porque no solo estamos convencidos de ello en nuestro corazón, sino estamos siendo pacientes, permaneciendo pacientes en lo que hemos creído, y declaramos lo que hemos creído hasta que poseamos lo que estamos esperando. ¿Cuál es la razón de que sucede así? Nuestras vidas empezaron en Cristo llenas de incredulidad, llenas de toda clase de pensamientos. Y mientras el creyente se convierte a Cristo, pero no se instruye, no se enseña en la palabra, sigue permitiendo que toda una clase de sistemas de este mundo llenen su mente y su cabeza. Así es que normalmente el creyente está lleno de incredulidad por causa de las cosas del mundo, pero está lleno de incredulidad también por causa de creer y entender incorrectamente. Y eso es lo más grave del tema. Que por un lado el creyente entiende y cree incorrectamente, y por el otro lado no conoce lo suficiente. Y la fe tiene que ponerse en acción, en ejercicio. La fe es como un músculo. No podemos salir ahorita, después de haber estado 4, 5, 8, 10 meses sentados en casa, no podemos salir e intentar correr un maratón de 40 kilómetros. Vamos a suponer que tú no tienes ninguna experiencia en correr un maratón, en correr una carrera ni siquiera de 5K. Y mañana se te ocurre emprender la aventura e inscribirte para correr un maratón y ni siquiera entrenas en lo absoluto. ¿Cómo pretendes aguantar un maratón que quizá es de 2 horas o 3 o 4? Definitivamente es imposible que una persona sin entrenamiento y sin experiencia previa pueda correr un maratón.
Así es que si alguien quiere correr un maratón, ya sea de 5, de 10 kilómetros, de 20, de 40, pues tiene que entrenarse. Primero te entrenas en uno de 3 kilómetros y después te entrenas en uno de 5, quizá, no sé, y luego en uno de 21K, hasta que te entrenas lo suficiente y estás listo y preparado para correr un maratón. La fe es igual. No podemos pretender apropiarnos de una gran bendición cuando no nos hemos apropiado de las pequeñas bendiciones. Así es que la fe tiene que ponerse en acción, en ejercicio, pero para eso tenemos que conocer la palabra, entenderla correctamente, para creerla correctamente y empezar a perseverar, echar fuera la incredulidad a través de la palabra. Así es que, mira, déjame te pongo algunos conceptos importantes aquí de la Escritura, porque hay quienes desestiman la palabra, pero la palabra, si tú la comparas con las literaturas más prominentes, una de ellas es la Ilíada de Homero. Es uno de los libros más, pues digamos, más prominentes en la literatura, entre otros libros. Pero para que tengas una idea de esta literatura, de esta novela de la Ilíada, no tengo los datos muy precisos, pero hay cerca de 1900 copias es decir, creo que no existe el manuscrito original, pero después de más o menos 500 años existieron o aparecieron alrededor de 1900 copias, diferentes copias de este manuscrito. Bueno, de la Biblia, y me refiero a manuscritos de donde han sido transcritas las copias de la Biblia, son más de 66,000 manuscritos. Ahora, si los literarios han hecho un estudio de la Ilíada y han encontrado más de 2,000 errores, diferencias entre esos 1900 copias, han encontrado más de 1500, más o menos de 2000 líneas de esos manuscritos con error, con discrepancias, más de 2000 en 1900 copias. En las 66,000 copias de los manuscritos bíblicos no se han encontrado más de 400 palabras con ciertas diferencias, y no tienen que ver con diferencias escatológicas, sino con diferencias de lenguaje entre puntos y comas y cosas de ese tipo. ¿Por qué te lo digo? Porque humanamente la Biblia es la obra literaria por excelencia. Fue el primer libro que se escribió bajo una imprenta. Hace 6 años había más de 6,000 millones de Biblias en el mundo, pero realmente es muy difícil poder identificar cuántas Biblias habrá impresas en el mundo. Hay cerca de 8,000 millones de personas, habitantes. Debe haber, yo creo que la misma cantidad de Biblias impresas, si no es que más. Pero para que tengas una idea, además de la exactitud literaria, de la riqueza literaria de la Biblia, algo que hace que la Biblia sea prominente, que sea espectacular, que sea tan gloriosa, es que la Biblia no es un libro en donde el hombre trata de explicar acerca de Dios. La Biblia es el libro en donde Dios inspiró al hombre para hablar de él mismo. La Biblia es el libro en donde encontramos que Dios inspiró al hombre para describirse a sí mismo al hombre. Es decir, no es una obra humana. Dios inspiró a los hombres. La inspiración tiene que ver con el respiro, con el
el suspiro de Dios que le entregó a los hombres para que éstos escribieran lo que está ahora impreso en nuestras Biblias. Ahora, pero la Biblia es una palabra profética. Cristo está profetizado desde el Génesis. Y lo que hace espectacular y gloriosa la Biblia, además de su riqueza literaria, son las profecías y el cumplimiento de las profecías. Te voy a dar un ejemplo. En la Biblia hay más de 300 profecías acerca de Jesús. En la Biblia hay alrededor de 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús, del Mesías anhelado, de que Jesús iba a venir. Ahora, fíjate lo que te voy a decir, espero que podamos explicarlo. ¿Qué oportunidad hay de que en el tiempo en el que Jesús nació, una persona naciera en el lugar exacto donde Jesús nació? Jesús, recuerda que nació en Belén. Si ponemos solo alrededor de 48 profecías, no en juicio las 300, solo una parte de ellas, 48 profecías acerca del nacimiento de Jesús en Belén, ¿qué tan probable es que estas 48 profecías puestas en diferentes, ¿verdad? Pero puestas en cumplimiento, podrían cumplirse al unísono? Matemáticamente explicándolo, para que en 48 de estas profecías se pudieran cumplir, sería una cantidad cerca de 1 por 10 a la 157ª potencia. Eso significa un 10 con 157 ceros. Matemáticamente, los científicos han diseñado que cuando tenemos un número en la probabilidad y en la estadística, cuando tenemos un número que es un 1 por 10 a la 12ª potencia, es decir, un 10 con 12 ceros, podríamos hablar de que estadísticamente es imposible que suceda. Así es que, si ponemos en conjunción estas 48 profecías para que al unísono se puedan cumplir, tendríamos un 1 por 10 a la 157ª potencia, o sea, más de 30 veces la imposibilidad de que es imposible que se cumpla. Y resulta que las 48 profecías se cumplieron. Las 300 se cumplieron. Pero si nada más hablamos de 48, porque si hablamos de 300, hablaríamos de un 1 por 10 a la 1000 o a la no sé cuánto. Pero sería un número exageradamente grande y todas se cumplieron. Por ejemplo, hay creyentes que creen en la evolución. ¿Qué es lo que se ha encargado de hacer la educación? Y no me malinterpreten, no estoy en contra de que los niños aprendan. Pero ¿cómo se ha malinterpretado, cómo se ha malformado todas las instituciones de educación primaria? Enseñan acerca de la evolución. Con apenas pequeñas pruebas, para que la evolución pueda haber sido cierta, es 1 por 10 a la 3 millones de potencia, es decir, un 10 por, no sé, 3,000 millones de posibilidades que eso se cumpla. O sea, imposible. Pero todo el mundo lo ha abrazado, los sistemas educativos lo han abrazado como algo que así es. O sea, es imposible, no hay posibilidad alguna de que la evolución pudo haber sido verdadera, matemáticamente hablando. Es imposible. Pero la Biblia, en sus profecías, ha sido categóricamente verdadera. Y eso es lo que hace a la Biblia la palabra veraz, segura,
firme del Señor. Sin ella no tenemos nada. Mira, voy a leerte rápidamente cómo no es suficiente con tener una buena intención para hacer la voluntad de Dios. Rápidamente, si tú quisieras por ahí apuntar, solamente te voy a describir. En Éxodo 19, Dios se mostró al pueblo de Israel que había salido de Egipto como un Dios bueno. Y Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, y le dijo: vosotros quiero que escuchen lo siguiente. Quiero que sean para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Quiero que sean para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y los hombres le dijeron: nosotros lo que queremos hacer es hacer lo que tú nos digas que hagamos. Tenemos la capacidad para hacer lo que tú nos digas que hagamos. Es decir, ellos rechazaron la benignidad de Dios por ordenanzas de parte de Dios. Ellos rechazaron el amor de Dios por querer justificarse a sí mismo. Tú lo puedes también encontrar en Romanos 10, donde explica cómo actuaban los fariseos y los judíos que fueron enseñados por la ley de Moisés. Y resulta que entonces Dios hizo subir a Moisés al monte. Y estuvo Moisés 40 días, bajó con las tablas de la ley, con las ordenanzas que los hombres habían dicho que querían cumplir. Y Dios les demostró que no podían hacerlo y que eran pecadores. Pero eso fue en Éxodo 19, pero en Éxodo 32 dice la Escritura que como el pueblo vio que Moisés tardaba de bajar del monte, se congregaron y le dijeron a Aarón que les hiciera dioses. Es decir, no tenían conocimiento de Dios, habían estado aislados de Dios por más de 40 años. Vieron el poder de Dios. Vieron el poder de Dios manifestado en todas las obras poderosas, como Dios los sacó de Egipto. Vieron el poder de Dios abriendo el mar rojo. Viendo el poder de Dios librándolos de la mano del faraón. Y Dios manifestó su amor para con ellos y ellos lo rechazaron. Pero ellos le pidieron a Dios: danos ordenanzas. Y entonces Dios dijo: ok, les voy a dar ordenanzas. Y subió Moisés al monte. Pero ellos no aguantaron. Y aunque ellos querían cumplir la voluntad de Dios, según ellos, aunque ellos tenían la capacidad de cumplir, pero como no había nada escrito, no había nada definido y ellos no tenían un conocimiento de Dios, se hicieron un becerro de oro. O se hicieron lo incorrecto. Entre comillas, queriendo, entre comillas, tener buenas intenciones, hicieron lo incorrecto. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre son tan distantes de los pensamientos de Dios como el cielo de la tierra. Y entonces Moisés baja, rompe las tablas de la ley. Usted lo puede encontrar en Génesis 32, 10, 15. Apúntelo y después lo busquemos. Y entonces Moisés se enfurece, el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón les permitió que se desenfrenaran, se guiaron por sus sentidos. Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor que venga a mí? Y se juntaron de los hijos de Leví, es decir, de la familia de donde venía Aarón, y les dijo: así dice el Señor, pónganse cada uno su espada sobre su muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví, los que hicieron conforme a la palabra de Moisés, y aquel día murieron unos 3,000 hombres del pueblo. Fíjense. Y Moisés tuvo que subir otra vez al monte otros 40 días para que Dios le volviera a entregar las tablas. Si el hombre quisiera hacer lo bueno, no puede. Es imposible. Si el hombre quisiera conocer a Dios sin la palabra, no es posible. Hay muchos libros de liderazgo, hay muchos libros, inclusive hay miles, millones de libros
acerca de cómo conocer a Dios, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, están inspirados en la Biblia. Señalan la Biblia, ponen versículos de la Escritura. Así es que la Biblia es tan importante. Y nosotros tenemos que entender la veracidad, la perfección, la divinidad de la Biblia. ¿Por qué ha permanecido la Biblia hasta nuestra época? Recuerde que la Biblia se tenían los manuscritos, pero después hubo una oscuridad de la iglesia en donde la iglesia impidió que se conociera la Biblia. Ese era el espíritu del anticristo operando para que las personas no conocieran la verdad. Pero gracias al Señor que a través de la Reforma, estoy hablando en términos no gubernamentales, pero en términos religiosos, si lo podemos llamar así, la Biblia salió a la luz nuevamente. La misma Biblia que había sido utilizada en la época del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, de hecho, usó copias de las copias de la Biblia. Y cuando Él recibió las copias, Él dijo en Mateo 4 y en Lucas 4, escrito está. Jesús conocía la veracidad y el poder de la Escritura. ¿Y por qué? Porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y Dios hizo que de alguna manera o de otra se preservara la Escritura por todos los tiempos. ¿Ha habido quien la ha malversado, como los testigos de Jehová, que la transgiversaron para quitarle la deidad a Jesucristo? La Biblia de los testigos de Jehová es muy similar a la nuestra, simplemente ellos se pusieron a estudiarla y a quitar todo lo que tiene que ver con la divinidad de Jesús, porque ellos no creen que Jesús es Dios que se hizo hombre. Pero no es nada comparado con la cantidad de copias de Biblias que hay en la actualidad. Muy bien, fíjese cómo dice rápidamente. Le voy a leer algunas escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda escritura es inspirada por Dios, es el respirar de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar, para instruir en justicia es el principal objetivo. Para redarguir es para cambiar nuestras actitudes. Para corregir es para sacarnos de la ley y meternos en la gracia. Para enseñar y para instruirnos en justicia es para aprender cómo apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Para redarguir es para cambiar malos hábitos. Como por ejemplo Pablo le dice en Efesios 4 a los de Éfeso: el que robe, no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que bendiga a otros. Esa es una exhortación, ese es un redarguir. Pablo le dice, por ejemplo, a los corintios, en 1 Corintios 6, no te puedes unir con una ramera, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque ambos le pertenecen a Dios, porque fueron comprados por precio. La pregunta es, si tú lees 1 Corintios 6, nunca vas a encontrar una condenación de Pablo acerca de la fornicación y el adulterio que estaban cometiendo los corintios. Pero vas a encontrar una exhortación. Dios así es. No lo digo yo, está escrito en la palabra. ¿No le dijo el Señor Jesús a la mujer encontrada en adulterio? ¿Quién te acusa? Nadie, ni yo te acuso. Vete y no peques más. ¿Cuál es el problema de pecar? Es que el diablo va a tomar ventaja de ti y te va a destruir. Permanecer en el pecado no es un tema relevante para con Dios. Dios en Cristo Jesús perdonó no solo los pecados de nosotros los creyentes, sino de todo el mundo. Y ya hemos visto, como dice la Escritura, que solo aquellos que se apropian por la fe de ese pago, los que creen en el pago de Jesús, pueden entrar a la gracia, pueden recibir la salvación. Los que rechacen el pago no tendrán salvación. Pero ¿cuál es el problema ahora de caminar en el pecado? Para un creyente nacido de nuevo,
es que entonces le vas a dar oportunidad al diablo que venga a hurtar, a matar y a destruir en tu vida. Dios te sigue amando igual. Tienes entrada en el cielo. El Espíritu de Cristo ya mora en ti. Él no se va a oír aunque tú peques. Pero el diablo se va a enseñorear de ti si tú pecas. Si tú permaneces en el pecado. O si tú entras en actividades que no te convienen. Y el propósito del ladrón, el propósito del enemigo de tu alma es hurtar, matar y destruir. Así es que es tan importante que el creyente tome acción y que permita que la palabra le redarguya. Cualquier mal hábito, no somos perfectos, pero el creyente nacido de nuevo no se debe levantar de su cama pensando en pecar, sino en adorar y exaltar al Señor. Por eso es tan importante caminar en fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Y cómo caminamos en fe? Si no amamos la palabra y nos instruimos con la palabra y amamos el escudriñar la palabra, el meditar la palabra, el declarar la palabra, el conocer la palabra. Dice la palabra para corregir. La corrección es cuando estás en la ley, habiendo estado en la gracia. O cuando estás en la gracia para subirte a la ley. Perdón, cuando estás en la ley para subirte a la gracia. El apóstol Pablo decía a los Gálatas, cayeron de la gracia es más alta que la ley. La ley fue dada por Moisés, la gracia vino con Jesucristo. La gracia y la verdad vino con Jesucristo. La gracia provee, bendice, salva. La ley exige, mata, hace juicio, porque nadie la puede cumplir. Así es que la gracia es el lugar correcto para que todos los hombres vengan a ser justificados. Es el estado correcto para todo hombre. Y la palabra es útil para sacarte de la ley y llevarte a la gracia. La palabra es útil para enseñarte cómo vivir en la gracia, en lo mejor de Dios. La palabra es útil para instruirte en esa mejor manera de vivir, en la justicia de Dios, porque esto tiene que ver en tu estado de justicia, en tu relación perfecta con Dios y en la oportunidad que tienes de tener esa confianza con Dios, porque Él envió su Espíritu y Él es tu amigo, tu mejor amigo, tu amigo fiel. Pero no solo esto, sino en el poder que Dios te da para que tú actúes en amor, en perdón, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre para con los demás. Fíjate cómo dice ahora 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra, esta 2 de Pedro 1:21, en inglés dice, pero los hombres, dice, fueron movidos por el Espíritu Santo para que hablaran de Dios. Y esta palabra en el griego tiene que ver con que el mismo Espíritu Santo cargó, movió, manipuló. Bueno, esa palabra a lo mejor no se entiende correctamente en términos espirituales, pero el Espíritu Santo fue el que proveyó esa inspiración y la trajo a los hombres para que fuera escrita. Fíjate cómo dice la Escritura en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo en Cristo Jesús nacimos por la palabra de Dios, que es la palabra incorruptible. Fuimos renacidos, nacimos de nuestras mamás, todos, pero en Cristo fuimos renacidos por la palabra. Nuestra nueva creación, que es nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, fue por causa de la palabra de Dios. Fuimos renacidos, vueltos a nacer. Somos nuevas criaturas por causa de la palabra incorruptible de Dios, por una semilla incorruptible que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Ahora, esta palabra semilla que se utiliza aquí en 1 de Pedro es la misma palabra en el griego que describe espora, que es con que se fertilizan las plantas, pero de ahí también proviene la palabra esperma, que es lo que es necesario para
fecundar o fertilizar un óvulo. Así es que para que un niño nazca, una niña, un niño nazcan en este mundo, un esperma tiene que fecundar, tiene que fertilizar un óvulo. Para que un hombre creyente, una mujer creyente, una persona nazca en Cristo, una simiente incorruptible que es la palabra de Dios tiene que venir al corazón para que haya un nuevo nacimiento. Ahora fíjate cómo dice la Escritura. Fíjate cómo dice la Escritura vamos a leer solo 2 versículos más. Uno viene en Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el evangelio como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, porque no la acompañaron con fe. Es decir, a ellos, está hablando de otro grupo de personas, y en este caso está hablando de los hebreos. Dice, a nosotros se nos predicó el evangelio como a ellos, pero a nosotros nos está aprovechando porque la creemos, pero a ellos no les aprovechó porque no la creyeron. Así es que, ¿cómo podemos aprovechar lo que la Biblia dice que es para nosotros y que es para otros? Por la fe en la palabra, porque necesitamos creer la palabra. Si no hay fe, si la fe no está puesta en ejercicio, no podemos aprovechar la bendición que Dios ya nos dio y que ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Y la fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8, Hebreos capítulo 12, la fe es de Cristo. Y es un regalo de Dios que Él nos ha dado. Romanos 12:3, Dios nos ha dado la medida de fe a todos. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Pedro hablando de para todos aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Todo creyente recibió una fe preciosa de parte de Jesús. Y por último, quisiera terminar acerca de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 es muy interesante porque aquí hay algo que también se desconoce y por eso los creyentes no aprovechan. Porque una cosa es conocer y otra cosa es conocer mal, creer mal. Pero dice la Escritura aquí en el Gálatas capítulo 3, versículo 5. Los Gálatas eran personas que habían empezado por la gracia, por el Espíritu de Dios y ahora estaban siguiendo la ley. Y Pablo los está corrigiendo en Gálatas. Y dice la Escritura, aquel que suministra el Espíritu, es decir, Dios, Cristo, y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por la ley o por el oír en fe? Es decir, ¿quién es el que hace los milagros según este versículo? Dios, Cristo, a través del Espíritu. Cristo provoca los milagros a través del Espíritu. ¿Y cómo los provoca? Por la fe. Si no hay fe, no hay milagros. Si no hay fe, no hay milagros. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue a su ciudad natal, donde se crió en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros ahí porque no creían en Él. Así es que la Escritura nos enseña que el Espíritu es el que hace los milagros. Pero tiene que haber la fe. Pero déjame decirte en dónde está el eslabón perdido. Y digámoslo así porque no es posible que el creyente nacido de nuevo, habiendo tenido la revelación, estando la revelación disponible y el Espíritu Santo presto para revelarnos, sigan considerando un eslabón perdido, de tal manera que difícilmente, aunque muchos milagros se manifiestan hoy en día, pero no de la manera como debería de suceder, porque tal parece que hay un eslabón perdido. El punto importante aquí, quitando ese paradigma, es que Dios nunca se va a mover a través de su Espíritu si no existen dos condiciones.
Y discúlpeme que lo ponga en esos términos, condiciones, porque la gracia es incondicional. Pero tiene que haber dos ingredientes que funcionen para que todas las cosas se den. Llámese milagros, apropiarnos de una bendición, sanidad, restauración, todo. Tiene que haber dos condiciones para que esto se dé. La primera es fe. Ahí está descrito. Pero la segunda es la que se ignora y no se entiende correctamente. Es que tú eres quien debes moverte. No es Dios el que se va a mover, porque Dios ya se movió y te llenó, y te bautizó, y te dio todo el poder. Así es que la manera en la que bíblicamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesús, funciona el poder y la manifestación de Dios, es la siguiente. El que recibe la atribución, el que origina las cosas, el que sustenta las cosas, el que provoca las cosas, es el poder del Espíritu. Pero Dios no se está haciendo carne para manifestar su poder. Recuerda que cuando Dios hizo tantos milagros y prodigios a través de la mano de Jesús, Jesús era 100% Dios, pero se tuvo que convertir 100% hombre para que el poder se manifestara. Así es que el poder de Dios estaba con Jesús para hacer el bien, pero Él se movió para hacer el bien. Y Él, después de su resurrección, recibió todo el poder, toda la autoridad y nos la entregó a ti y a mí, a todos los creyentes. Así es que Dios nunca se va a mover por sí solo. Dios nunca se va a mover porque tú tengas fe. Dios se va a mover cuando tú tienes fe, por oír la palabra, por ejercitar la fe. Y cuando tú pongas esa fe en movimiento. Así es que, ¿quién es el que debe moverse? Tú y yo. Así es que los milagros que el Espíritu Santo puede provocar no necesariamente son para ti y para mí, porque vivir de los milagros es vivir siempre en crisis, porque todo milagro viene para restaurar una crisis. Pero Dios nos ha llamado a ser instruidos en la palabra, a edificar en la palabra, para aprender a vivir a la mejor manera de Dios. Y nosotros, tú y yo, ministrar los milagros a los recién convertidos, ministrar los milagros a los inconversos, ministrar los milagros a aquellos que no han aprendido o no han tenido el tiempo de alcanzar el crecimiento. Por eso es tan importante que tú y yo caminemos hacia el crecimiento. Tú y yo somos quien debemos hacer la obra del ministerio. No es exclusivo para unos, es para todos. Por eso Dios nos ha dado dones, por eso nos ha dado el fruto de su Espíritu para caminar en esta bendición. Así es que tú y yo somos los que tenemos que movernos. Y cuando nos movemos en la fe, cuando hacemos que la fe se ponga en movimiento, el poder de Dios se mueve conmigo. Moisés le dijo al Señor: yo no voy si tú no vas conmigo. Y aquí digamos que los términos se invierten. Dios te dice: yo no puedo ir si tú no vas. Yo no puedo ir si tú no vas. Yo no puedo manifestar mi poder a través de ti si tú no crees y tú no te mueves para que esto se manifieste. Así es que tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender, pero es tan importante que tengamos una perspectiva bíblica de estos últimos tiempos. Que amemos la palabra y que entendamos que necesitamos la palabra para poder aprovechar y disfrutar prosperidad, salud divina, bienestar, sanidad divina, restauración. Cuando las cosas no funcionan, nos está faltando caminar en la fe y desarticular la incredulidad. Rechazar, resistir la incredulidad y el mal.
Y cuando nos falta tener comunión con la palabra, empiezan a venir situaciones de incredulidad, sentimientos de culpa. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne y los sentidos, sino que aprovechan la gloriosa y maravillosa palabra de Dios para caminar en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti todo el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra terminada, completa y perfecta, y por lo que ya hiciste por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, habiendo recibido y permaneciendo, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, Señor. Queremos pedirte que, Espíritu Santo, tú nos guíes, tú nos ayudes, tú nos inspires, tú nos reveles, tú nos enseñes en el nombre de Jesús, porque queremos movernos en la fe, poner en acción nuestra fe para cumplir el propósito que tú nos has trazado en esta vida, un propósito glorioso y maravilloso. Y queremos, Señor, aprender de tu palabra, conocerte más y más, toda tu benignidad y bondad, para que nuestra fe sea eficaz a través del conocimiento de todo el bien que ya ha sido dado, que ya ha sido hecho de Dios para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.